Creo que es la clase con la menos cantidad que he tenido. Hola Martín, aquí que me estaba saludando, la Sofía. Hola Sofía y a todos los que me han saludado, un gran hola también. Chiquillos y chiquillas, hoy día estamos en nuestra clase número 23 ya. Eh, es 1 de junio, si se han dado cuenta, ha pasado el tiempo demasiado rápido. Y la clase que vamos a trabajar hoy día tiene que ver con Grecia clásica y eh, vamos a ver todo lo que sucedió antes de que se empezara como a experimentar este concepto que tenemos súper arraigado nosotros, que es el de democracia, ¿ya? En realidad son los mismos contenidos que aparecen, o son principalmente los mismos contenidos que aparecen en la guía que trabajamos el miércoles. Entonces, para que se vayan guiando. Yo hace un ratito subí este Power y la guía con la cual vamos a trabajar. Entonces, lo primero que hay que aclarar es que, bueno, nosotros estuvimos trabajando la clase, la primera clase como sobre Grecia, propiamente estuvimos hablando de la famosa polis. Y estuvimos definiendo la polis o ciudad-estado como una comunidad autónoma, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que es independiente una de otra. Recuerden que la geografía del mar Mediterráneo había caracterizado a lo que es Grecia eh, como un grupo de polis que, si bien tenían elementos comunes, también habían otros elementos que los diferenciaban. En ese sentido, la polis, es decir, esta ciudad-estado, era una ciudad autónoma. ¿Por qué? Porque no se encontraba sometida a ningún dominio externo, ¿ya? Por lo tanto, no había como una gran autoridad, por ejemplo, griega, que dominara todas las polis, sino que cada una tenía su propia como forma de administrarse políticamente. Además, tenían sus propios, bueno, como les decía, sus propios gobiernos, tenían sus propias fiestas y además tradiciones. Yo les decía la clase pasada que incluso en términos de religiosidad tenían como particularidades, no eran los mismos dioses que se compartían entre todas las polis. Y finalmente, bueno, esto es súper importante, las polis no excedían en territorio a los 80 kilómetros cuadrados de superficie, ¿ya? Eso es súper importante. No eran los grandes territorios y eran más o menos en territorios medios parecidos. Entonces, esto era una de las principales como características que nosotros empezamos a ver desde las primeras clases sobre Grecia. Esta idea de la polis o de la ciudad-estado como ente independiente. Ahora, lo que nosotros vamos a trabajar hoy día y en adelante es que hubo dos polis que eran muy importantes en Grecia. Por una parte estuvo Esparta y por otro estuvo Atenas. Nosotros nos vamos a dedicar solamente a trabajar Atenas, ¿ya? No vamos a entrar a las características de Esparta. Solo decir que una de sus principales características es el tema de su carácter militar. Ya eso es como súper importante, pero nosotros nos vamos a orientar ahora solamente a caracterizar Grecia porque ya, o sea, perdón, Atenas, porque ya Atenas en sí mismo es súper complejo y tiene muchísimo de qué hablar y probablemente nos quedan un montón de temas sin poder abordar a profundidad, ¿ya? Pero vamos a abordar como lo esencial. Bueno, hablar que así como parte importante de las polis griegas, eh, la primera forma como de gobierno que hubo en Atenas y en prácticamente toda Grecia fue el de una monarquía. ¿Qué quiere decir qué es una monarquía? Es el gobierno liderado por un rey, ¿ya? ¿Y eso qué quiere decir? Que es por una sola persona. Y es esa la única persona la que eh, domina y que por hereda el poder familiarmente
y no existe posibilidad de votar por esa persona, ¿ya? Esa persona solo llega al poder porque su familia anteriormente también estuvo, es por sucesión. Entonces, la monarquía, por lo tanto, es la concentración del poder en una sola persona. Fue así como se inicia, eh, son como los orígenes de alguna manera, como políticos de Atenas. Eh, ¿Qué características tenía esta, como la estructura social para ese momento? Y esto se va a llevar adelante, eh, digamos, como prácticamente toda la historia de Atenas. Pero esta estructura en algún momento va a permitir cambiar políticamente eh, la forma de organización. Algo que les quiero aclarar antes es que nosotros estamos viendo las primeras formas en que se organiza la política en Atenas. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a una forma que es de la cual somos herederos todos nosotros, que es la democracia. ¿Ya? Eso es como la finalidad como de dar cuenta de todas estas formas de organización. Chiquillos, ¿tienen alguna duda o me escuchan bien? ¿Se me escucha bien o no? Sí, ¿Sí? ¿Y tienen alguna duda? yo no. ¿No? Ya. Sigamos entonces. Entonces, tenemos como una estructura social, es decir, una pirámide social que está liderada por los eupátridas. ¿Quién eran los eupátridas? Era la nobleza, ¿ya? Y era una minoría de personas y que tenían ciertos privilegios, porque resulta que provenían de aquellas primeras familias que se habían asentado en aquellas tierras más productivas de la zona. ¿Qué quiere decir eso? En aquellas que tenían mayor como potencial agrícola y ganadero. Entonces, eran un grupo como de pequeños propietarios, es decir, que eran dueños de tierra y eso, y eran como una minoría, ¿ya? Y eupatria es lo mismo que hablar de nobleza. Luego vienen los pequeños propietarios terratenientes. Ellos eran más pobres que los anteriores porque vivían en alguna, o sea, también eran dueños de tierra, pero vivían como, entre comillas, al límite de la sobrevivencia porque eh, las tierras que ocupaban no eran como muy productivas. Por lo tanto, constantemente estaban con problemas en las tierras porque o tenían malas cosechas o bien había sequía. Entonces ellos eran mucho más pobres que los nobles o los eupátridas. Pero al igual que los anteriores, eran dueños de propiedades, ¿ya? También tenían eh, pequeños trozos de tierras agrícolas. Luego venía como lo que es el grueso de la población, que eran los campesinos, los artesanos y los comerciantes, y ellos en realidad lo que hacían era trabajar o la tierra o trabajaban en la ciudad. Ellos no eran propietarios de tierra, ¿ya? A diferencia de los dos anteriores. Ellos trabajaban para los eupátridas o para los pequeños propietarios. Y finalmente, pero esto es como casi al margen de la sociedad, vivían los esclavos, ¿ya? Eh, Ellos eran la mayor cantidad de personas numéricamente eh, y, bueno, trabajaban, no como bien sabemos, los esclavos no tienen libertad de elegir en el fondo en qué trabajar o en qué dedicar su vida porque dependen y trabajan, por así decirlo, de manera gratuita para los eupátridas especialmente y para algunos pequeños propietarios terratenientes, ¿ya? Los esclavos dependen de estos dos. Y todo lo que hagan, todo el trabajo que hagan, no se les va a pagar ningún salario ni nada. A diferencia de lo que pasa con los campesinos, los artesanos o comerciantes, que ellos sí se les paga. Ellos trabajan gratis de alguna manera para estos dos primeros grupos. ¿Se entendió la estructura social de Atenas? 100%. Sí, Ya, súper. Ya, genial. Entonces, algo súper importante es que esta estructura social da pie a una forma de llevar adelante o a una nueva forma de llevar adelante como eh, la política
que se llamó como un sistema aristocrático. ¿Por qué? Porque resulta que los eupátridas, como a principios del siglo VII antes de Cristo, comienzan a tener como una gran, los eupátridas eran estos, los nobles, empiezan a tener como una gran influencia y poder. Por lo tanto, le dejan o le quitan poder al rey, ¿ya? Recuerden que los eupátridas eran los dueños de la tierra. Por lo tanto, y los eupátridas le daban trabajo a los campesinos, a los artesanos y además eran dueños de los esclavos. Por lo tanto, socialmente tenían mucho más poder que el rey, porque finalmente si los eupátridas te dejaban sin empleo, tú no tenías cómo sobrevivir. Por lo tanto, más de la mitad de las personas en Atenas dependían de los eupátridas. En ese sentido, eran más fieles a los eupátridas que a los reyes, porque eran los eupátridas quienes les daban el trabajo y la subsistencia. Por lo tanto, es que por eso mismo empiezan a tener mucho poder y eran mucho más legitimados que los mismos reyes, ¿ya? Y por lo tanto, se empieza de alguna manera a construir, perdón, una nueva forma como de llevar adelante la política que era el aristocrático. Esto se suma a un evento que es la expansión que tiene en el fondo Grecia a lo largo de lo que es el mar Mediterráneo, y si se fijan como las costas del mar Mediterráneo, y por lo tanto también las costas de lo que es Europa, de lo que es eh, África y Asia. ¿Ya? Si se fijan, las flechitas, si se fijan lo que son las flechitas rojas, constituyen la expansión de los griegos por el Mediterráneo. Y las zonas naranjas corresponden a las zonas de dominio. Ya, ¿qué implicó esta expansión? Implicó que se empezara a diversificar de alguna manera lo que son las actividades industriales y comerciales. Porque, a ver, acá, dice que no se ve en mi pantalla. No, qué terrible. ¿A todos les pasa lo Yo mismo? la veo. Yo sí la Sí. veo. Josefa, de repente quizás tienes que fijar la proyección de mi pantalla, quizás estás fijando como la cámara y no la proyección. No, mi es que se ve la pantalla de la Martina Zapata. No se ve su pantalla. Eso se ve. Eso, porque quizás tienes esa fijada, pues Josefa. Tienes que fijar la mía, porque yo Ay, tengo fijada la mía. ahora sí pude, ahora sí pude. Ya, súper, genial. Ya. Entonces, como les decía, eh, resulta que se empezó a diversificar como la economía debido a la expansión que tuvo Grecia durante como el siglo octavo, ¿ya? Entonces, no solo Grecia se dedicaba a lo que era la agricultura y la ganadería, sino que también se desarrolló la industria, de alguna manera como la actividad industrial y comercial, especialmente, porque si tú te expandes por el Mediterráneo es con la idea de comprar y vender ciertos productos. Y de esa manera resulta que se empezó a incorporar lo que es el uso de la moneda. ¿Para qué? Para favorecer como el intercambio, porque era difícil intercambiar, no sé, un saco de papas con una taza que viniese de China, por ejemplo, o con un textil o con especias. Era muy difícil como establecer puntos de intercambio similares. Por lo tanto, lo más fácil fue la creación de una moneda, tal como nosotros tenemos el peso que nos sirve para comprar y vender ciertos productos. Bueno, lo mismo hicieron los griegos y eso permitió no solo como facilitar el intercambio comercial, sino también que se empezaran a enriquecer otros grupos sociales y no solo detentaran el poder o le quita un poco el poder a lo que son los nobles.
Bueno, los nobles evidentemente se hacen más ricos, pero también hay otros grupos sociales que se empiezan como a enriquecer, porque ya no solo la tierra va a constituir como la fuente de riqueza. Eh, bueno, y eso por lo tanto, como yo les decía, da pie eh, a la famosa aristocracia, ¿ya? ¿En qué consiste la aristocracia? La aristocracia es el poder como es el poder que van a tener sin lugar a dudas como los eupátridas y cuál va a ser como la forma en que se van a- cuál va a ser la forma en que van a administrar el poder estos aristócratas eh, que son la nobleza y que son como la cúspide de nuestra, como de esta escala social griega, ateniense, perdón. Resulta que los eupátridas van a conformar la famosa eclesía o asamblea, ¿ya? Que se van a conformar esta famosa, como yo le decía, asamblea, que va a ser el grupo entonces donde solo va a estar conformado por los eupatías y entre ellos van a elegir arcontes, ¿ya? Estos arcontes eran 9 eh, y ellos estaban, bueno, se elegían para que gobernaran por un periodo determinado, ¿ya? Es decir, aquí, bueno, como bien aparece acá, eran anuales. Quiere decir eso que gobernaban durante un año. Cuando dejaban de gobernar, estos 9 arcontes eh, pasaban a formar parte del aerópago o consejo de ancianos, que era de carácter vitalicio. Era un consejo que, en el cual estaba integrado por estos arcontes, es decir, por los eupátridas, y que duraban hasta hasta que murieran. A eso se refiere con vitalicio. Estos arcontes iban a pasar de manera permanente a formar parte de ese consejo de ancianos. ¿Ya? Si se fijan, por lo tanto, ahora el poder ya no recae en una sola persona, sino que recae en el grupo de los más ricos. Esa es la aristocracia o un modelo aristocrático, ¿ya? Que el poder por lo tanto, va a estar como a cargo de los que tienen más riquezas. Eh, y bueno, algo como importante es que el aerópago va a fiscalizar como lo que hagan los arcontes, ¿ya? Va a estar como permanentemente viendo de qué manera llevan adelante eh, como su gestión, los arcontes, como les decía, reemplazan al rey, por lo tanto van a ser los encargados como directos del gobierno. eh, y la eclesía, bueno, es como la asamblea general, por lo tanto va a ser por donde van a participar va a ser como la primera expresión como de ciudadanía. eh, y eso, como ¿les quedó claro, chiquillos? ¿Tienen alguna duda sobre cómo es el funcionamiento político, esta estructura? Chiquillos, chiquillas, ¿tienen alguna duda? ¿Necesitan que lo vuelva a explicar, algo así? No, Miss. ¿No? Ya, entonces sigamos. Bueno, ¿cómo se lleva adelante esto? Porque esta forma, la monarquía, o sea, pasar de la monarquía a la aristocracia tampoco fue tan fácil, sino que hubo ciertos hitos que marcaron. El primer hito que es importante como remarcar es que resulta que para el 621 a.C. Hubo un gobernante eh, de nombre Dracón, y si se fijan es un arconte, por lo tanto es parte de los Eupatria, es decir, de este grupo más privilegiado, que se le encarga la misión de escribir por primera vez el derecho. Esto era súper importante porque el derecho resulta que antes se heredaba. ¿A qué nos referimos con el derecho? Las leyes, las normas con las cuales todos nos regimos. Nosotros en la actualidad tenemos la famosa constitución que es nuestro paraguas. Nosotros no podemos hacer nada
que no nos permita hacer la Constitución, porque si hacemos algo que esté prohibido por la Constitución, se nos toma detenido y se nos lleva a cabo un juicio, ¿ya? Por lo tanto, todos los chilenos y chilenas nos regimos bajo lo que aparece en nuestra Constitución. Ese es el órgano del derecho más importante que puede existir. En Atenas, antiguamente, las normas, es decir, lo que se puede o no se puede hacer, se transmitía de manera oral. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que los padres le explicaban a los hijos las cosas que se podían y que no se podían hacer y por lo tanto los derechos y los deberes que tenían ellos. ¿Ya? Eso solo se transmitía de manera oral. Sin embargo, se hizo necesario en algún momento en Atenas que eso se escribiera. ¿Por qué? Porque resulta que muchas veces, ustedes, bueno, supongo que sospecharán, si se transmitía de manera oral, habían diferencias en las cosas que se decían, por lo tanto, sobre el derecho que se transmitían. Entonces, en ese sentido, era importante como dejarlo como, como escrito para que no hubiesen diferencias entre un relato y otro. Y por lo tanto, habían algunos que decían, oye, pero si estaba autorizado a hacer esto, y otros decían, no, pero si resulta que no es así. Ya habían discrepancias sobre ese tipo de cosas. Por lo tanto, esa dracón a quien eh, se se le motiva en el fondo a escribir, ¿ya? Y por lo tanto quedan, y esto es súper importante porque quedan por primera vez escritas las leyes y por lo tanto van a ser iguales para todos, ¿ya? Porque va a haber un solo documento donde van a encontrar todas las leyes. Eh, bueno, algo como muy importante que aparece acá es que se caracterizaron estas leyes porque eran como muy, muy severas. Por ejemplo, los que tenían deudas eh, en el código de Dracon quedó establecido que iban a pasar a ser esclavos, ¿ya? Eso fue como una de las cosas que quedaron establecidas con Dracon. Bueno, las cosas es que fue necesario, luego más adelante, en el 594 a.C., eh, como reformular de alguna o reescribir estas leyes. Y es allí cuando aparece otro arconte muy importante que es Solón. Y Solón escribe una nueva constitución, pero como mucho más justa. Y como bien aparece acá, ustedes o sea, si se dan cuenta, prohíbe la esclavitud por endeudamiento, algo que había dejado establecido Dracón. Y toma medidas como de alguna manera para proteger lo que es el cultivo del olivo y la vid, ya que eran como productos básicos de griegos o atenienses. Además, crea lo que es la Bulé, que es un consejo compuesto por 400 miembros, y además la elegía un tribunal conformado por jurados elegidos por sorteo, y no, y de alguna manera le quita el poder a lo que son los arcontes y al grupo de la eclesía. ¿Y eso qué quiere decir? Que lo que hace Solón es aumentar el poder que tiene la gente eh, en los asuntos que pasan en la ciudad, ¿ya? Y no solo, o sea, mantiene el poder de los arcontes, mantiene el poder como de los eupátridas, de los más ricos, pero además le va a dar poder también a los otros integrantes de la sociedad ateniense. Entonces, bueno, también con la época de Solón se va a iniciar como también lo que es la época de la plutocracia, que es el grupo como el que que lleva adelante el poder, el grupo de los más ricos. Entonces, haciendo un recuento, Dracón y Solón son encargados de llevar adelante la redacción de la primera como códigos legales, de llevar adelante, de escribir lo que son las leyes en Atenas. Dracón es muy severo, pero escribe por primera vez las leyes, por lo tanto van a ser iguales para todos. Solón tiene un sentido mayor de justicia, le va a entregar, va a crear nuevas instituciones y por lo tanto le va a otorgar el poder a más ciudadanos. Eh, eh, pero además también le va a entregar más poder a los más ricos. Y bueno,
Estas reformas llevadas adelante por Solón resulta que van a ser como para los eupatria, es decir, estos nobles, va a ser como considerado excesivo para ellos, pero también los más desposeídos, como los esclavos, los campesinos, los artesanos, van a considerar que es eh, como que faltó, fue insuficiente para ellos. Por lo tanto, esto va a generar un montón de tensiones sociales, de revueltas y cosas así, y por lo tanto va a constituir como el inicio de lo que es una tiranía. Y eso se va a dar en el 547, cuando van a haber como pequeñas tiranías. ¿Qué quiere decir eso? Que es el poder de una sola persona, pero que se toma de manera dictatorial. Ya es lo mismo que un dictador, el ser un tirano. Se toma el poder, una sola persona detenta el poder, pero a diferencia del rey, el tirano lo que hace es, no lo hereda de nadie, sino que se toma el poder simplemente, ya se levanta como un gran líder y toma el poder. Y solamente esa persona lo va a controlar. Eh, y bueno, ¿y de qué manera lo va a tomar? A través del uso de la fuerza, ¿ya? Eh, ¿Cuál va a ser una de las tiranías como más importante? La que lleva adelante Pisístratos, como bien aparece acá. Eh, para Pisístratos, algo muy importante era tener como el apoyo de los grupos más desposeídos. Entonces, llevó adelante como ciertas reformas para que la gente en el fondo lo apoyara. Como cuáles, por ejemplo, la construcción de numerosas como obras públicas, ¿ya? Además, fomentó el arte y las letras, repartió tierras entre los campesinos para que así no solo los eupátridas fueran propietarios, sino también la gente más pobre. Eh, y a muchos eupátridas también se los llevó al exilio, los expulsó de Atenas, los sacó de la polis, eh, y esas tierras los repartió entre los campesinos. Entonces, si se fijan, pasamos de una monarquía que estaba liderada por un solo rey, luego pasamos a una aristocracia, cuando los eupátridas, es decir, los más ricos, eh, o sea, tuvieron más poder político y económico, por lo tanto pasamos de la monarquía a la aristocracia, donde los eupátridas tenían el control de la eclesía, de esta asamblea, y además podían llevar adelante el poder a través de la figura de los arcontes, que eran estas como magistraturas. Y luego de ello, debido a las últimas reformas que hizo Solón, pasamos al gobierno como de los tiranos, de los dictadores, que a través del uso de la fuerza es como toman el poder. Chiquillos, chiquillas, ¿tienen alguna duda hasta acá de lo que hablamos? Bueno, en realidad de lo que hablé sobre Grecia, perdón, sobre Atenas. No, no, Miss. Bueno, yo creo que les hizo bastante sentido con respecto a lo que leyeron en la guía pasada, ¿no? Porque ahí aparecía como todo este contenido, como que me basé como fundamentalmente en ese tipo de contenidos. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a pasar al desarrollo de la actividad. ¿En qué consiste la actividad? Se las voy a proyectar inmediatamente para que puedan tenerlo clarísimo. Esta guía, recuerden que la pueden encontrar en Classroom, que la subí hace muy poquito. A ver, acá. Va. Acá está. Ya. La guía es cortita. Acá la estoy proyectando. La guía tiene dos textos, no, tres textos. La primera es sobre el sistema aristocrático en Atenas, ya, a esa tiene tres preguntitas, y luego vienen dos textos que hablan sobre Solón, así que ahí vamos a poder como indagar un poco más en qué es lo que hizo Solón y por qué eso deriva en una tiranía, ¿ya? Son dos textos con los cuales ustedes tienen que completar esta tabla, ¿ya? Tienen que completar quién es el autor del documento 2, que es este,
que es el de reforma del sistema aristocrático ateniense, y el documento 3, que son las medidas de Solón. Quién es el autor, los años, y luego responder a estas preguntas de acuerdo a lo que aparecen en ambos textos, ¿ya? Estas tres preguntitas. Así que, chiquillos y chiquillas, ahora entonces se van a dedicar al desarrollo de esta actividad.